profe. Mi nombre es Luis Ernesto Pérez Gómez. Soy de sexto electricidad y hoy vengo a hablarles sobre procedimiento para rebobinar un motor monofásico con capacitores. Ahora le hablaré sobre para rebobinar un motor eléctrico se deben realizar los siguientes pasos. Anotar datos, destapar el motor, realizar el molde para las nuevas bobinas, extraer las bobinas viejas, limpiar las ranuras del estator, aislar las ranuras estatóricas, confeccionar las nuevas bobinas, introducir las bobinas en las ranuras, aislar las bobinas o grupos de bobinas, conectar las bobinas entre sí, amarrar las bobinas, barnizar. Anotar datos. Ahora le hablaré sobre la definición sobre anotar datos. A la hora de rebobinar un motor eléctrico, interesan los siguientes datos. Datos de la palanca, característica del motor, número de ranuras, número de bobinas por grupo, paso del bobinado, número de polos, número de espías por bobina, clase y tamaño de aislamiento, calibre del conductor, conexión de los grupos de bobina, conexión. Esos serían los pasos importantes sobre anotar datos al momento de realizar, eh, al rebobinar un motor. Ahora le hablaré sobre destapar el motor. Antes debes marcar la posición relativa de estator y ambas tapas, por ejemplo, con liqui, haciendo un lado una sola marca y del otro dos. El tercer paso es realizar el molde de la nueva bobina. Antes de sacar las bobinas del estator es necesario hacer el molde para las nuevas bobinas, sacando provecho de las bobinas quemadas que están elaboradas y metidas en las ranuras. Para este proceso se toma un pedazo de alambre y poniéndolo encima de alguna bobina se le va dando la forma de la bobina como se muestra en la figura. Se debe realizar un molde para cada bobina del grupo ya que no será del mismo tamaño. Ese es el el procedimiento que se debe hacer al realizar el molde. Se puede tomar datos faltantes de grupos, números y paso de bobina. Siguiente paso, extracción de las bobinas quemadas. Se realiza cortando el alambre con un formón teniendo cuidado de no dañar las chapas del estator. Una vez retirada la bobina se puede anotar calibre del alambre medido con un calibre o galga y número de espiras por bobina. Limpiar las ranuras del estator. Se debe retirar la aislación quemada y trozos de alambre con un cepillo de acero o una hoja de sierra. Aislar las ranuras estatóricas. En este paso, para ella utilizamos milar o papel aislante y si no quedase ninguna aislación entera, tomamos la medida del largo y alto de la ranura. A la medida del largo debemos agregarle 2 centímetros para que los conductores no toquen el núcleo. Como siguiente, hablaremos sobre confeccionar las bobinas nuevas. Para aquello utilizamos una bobina manual ajustando la distancia de las mordazas que correspondan para cada caso. Continuamos con introducir las bobinas en las ranuras. Cuando se va a meter una bobina o un grupo de bobinas en un estator, se debe tener en cuenta hacia dónde va a quedar los principios y finales de las bobinas. Primero se desamarra el lado de bobina que se va a introducir. Se comienza a meter las espiras a la ranura de una o por grupos pequeños de espiras. Una vez metido el lado de la bobina, se cuña para evitar que salga. Después se procede a meter el otro lado de la bobina e igualmente se cuña.
El proceso se repite para las demás bobinas. Continuamos con aislar las bobinas o grupos de bobinas. Una vez introducidas, todas las bobinas se deben separar para evitar cortos entre ellas. Para la separación se utiliza el mismo papel dieléctrico con el que se empapeló el estator. Es necesario amarrar las bobinas en la parte que sobresale de las ranuras para que al momento de meter el papel aislante entre las bobinas sea fácil. También para evitar que queden alambres por fuera que puedan hacer contacto con la otra bobina. Continuamos con conectar las bobinas. Para la conexión de las bobinas se debe tener en cuenta los datos que se tomarán anteriormente como números de bobinas por grupos, grupos de bobinas, números de polos, conexión de los grupos de bobina, conexión. Ya con estos datos se sabrá cómo conectar los principios y finales de grupos de bobinas, ya que conductores quedarán para formar la conexión trifásica y los conductores quedarán como las fases. Seguimos con amarrar las bobinas. Después de haber separado las bobinas, se procede a amarrar todo el bobinado. Se amarra primero la parte donde no hay empalmes, luego se amarra el lado de las bobinas por donde salen los cables de las fases. Este amarrado se realiza para que las bobinas queden firmes y compactas. Seguimos con barnizar, que este sería también el último paso. Esta es la etapa final del proceso. Para barnizar se puede hacer uso de un inyector. Se deben barnizar todas las bobinas por todas las partes, incluso de los lados de la bobina que van por dentro de las ranuras. Después de haber barnizado, se deja que el barniz se seque y luego se procede a poner las tapas, procurando colocarlas en el mismo orden que tenían al principio. Tener en cuenta las marcas realizadas en las etapas y las carcasas del estator. Y también tener precaución de apretar los tornillos en cruz para que la etapa del motor vaya ajustando a igual por todas partes y no quede un lado más ajustado que otro. Para concluir, consideraciones a tener en cuenta. En la mayoría de los casos es necesario cambiar los rodamientos del motor para que quede con un mejor desempeño. Aún así, el rodamiento parezcan buenos, es conveniente cambiarlos y garantizar la eficiencia del motor. Conocida la metodología utilizada en este proceso de rebobinado, se puede ver con claridad que no se necesita un gran taller ni maquinaria para realizar el rebobinado de un motor. Solo se necesitan los materiales fundamentales. Se aprende una metodología que no mostrada de manera específica y concreta en los libros, sino que aprendida de forma empírica, de personas que han trabajado mucho tiempo en el rebobinado de motores. Se obtiene más ventajas rebobinando un motor que cambiarlo en su totalidad, ya que se puede hacer modificaciones que el cliente o el usuario requieren y además solo se invierte en la parte de rebobinado. El trabajo de rebobinado es algo muy rentable debido a que muy pocas personas lo hacen, lo que es bueno para la generación de empleo. Y con esto agradezco por su atención y concluimos la presentación. Gracias.